¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy nos toca ver en Historia Universal el tema de la unificación alemana, ¿ok? Para empezar, recuerda que desde Otto I se había fundado el Sacro Imperio Romano Germánico, más conocido por sus siglas, el SIR, que agrupaba, entre otros territorios, a la actual Alemania y la actual Austria, ¿no? Es decir, tras centurias de existencia y ubicado en la Europa central, va a llegar a su fin cuando Napoleón, en la tercera coalición y tras su victoria en la batalla de Austerlitz, que como recordarás fue considerada como la batalla magistral de Napoleón, decide eliminar el SIR, disolver el SIR, ¿no? Y en su reemplazo van a crearse o se van a separar por un lado el reino de Austria y los 38 reinos germanos, ¿ok? Se separa entonces el SIR de esta manera. Y es así, pues, como ya en el siglo XIX habían 38, repito, reinos germánicos, los cuales, a pesar de compartir la lengua, su raza, sus costumbres, su historia, estaban divididos política y económicamente. Cada uno de estos 38 eran reinados por príncipes, por duques, archiduques, reyes, etcétera, ¿no? Y además estaban desunidos económicamente porque cada uno usaba su propia moneda, se cobraban aranceles en el comercio y todo lo demás. Pero todo comienza a cambiar, entre muchas otras causas, por la segunda revolución industrial, ¿no? La electricidad, el uso del petróleo, va a generar un mayor dinamismo comercial. La burguesía, por otro lado, va a fortalecerse. Y de estos 38 reinos germanos, va a destacar por encima del resto el reino de Prusia. Cuidado, no confundas con Rusia, este es Prusia, ¿correcto? Prusia va a ser el reino más importante de los 38 germánicos. Y Prusia, gobernado ya en la década de 1830 por Federico Guillermo III, va a tomar conciencia de que para lograr una mayor prosperidad económica se debían unir esos 38 reinos, ¿no? Pero no políticamente, porque no era tan fácil, pero sí al menos dan un primer paso con una unificación económica. Es decir, que los 38 reinos germánicos van a establecer una llamada unión aduanera o también llamado Zollverein. A través del Zollverein, los 38 reinos germánicos se comprometieron a, por ejemplo, no pagar aranceles entre ellos y el tránsito libre de mercaderías. Para ello, tuvieron que invertir y mejorar la red férrea, ¿no? Los ferrocarriles para transportar todas sus mercaderías a los 38 reinos. Iban, por otro lado, a usar una sola moneda, y los reinos germánicos, pues, se unen a través de este Zollverein y progresan. Este progreso, sin embargo, va a causar los recelos de Austria, que va a solicitar su ingreso al Zollverein, pero como con el argumento de que él no era un país germánico, simplemente se lo niegan, ¿correcto? Entonces, ese es el primer paso, en 1834, el Zollverein. Años después, en 1864, ¿no? Prusia quiere dar el segundo paso, ya no una unificación solamente económica, sino política, o sea, unificar los reinos germánicos. Y en ese sentido, el hijo de Federico Guillermo III ya era el rey de Prusia, Guillermo I. El rey Guillermo I, ¿no? Asesorado por su canciller o primer ministro llamado Otto von Bismarck, el famoso luego canciller de hierro, por su genialidad y por su gran carácter que va a lograr la unificación alemana, va a llevar a enfrentarse contra el reino de Dinamarca. A esta guerra se le llama la Guerra de los Ducados en 1864. ¿Y qué pasaba con esta situación? Lo que pasa es que entre los reinos germánicos hacia el norte está Dinamarca, pero en el centro habían dos ducados, Schleswig y Holstein, los cuales eran independientes, pero siempre había una disputa entre daneses y los germanos por conquistarlos. Estos dos ducados tenían una gran población, tanto daneses como de germanos. Finalmente, Dinamarca, cuando llega al poder el rey Cristian IX, las va a anexar a su territorio, provocando que Prusia proteste, le declare la guerra, pero Prusia va a unirse con Austria, ¿no? Para asegurarse el triunfo contra los daneses. Batallas van, batallas vienen, finalmente en la batalla final decisiva, la batalla de Duppel, triunfan, ¿no?
los ex miembros del CIR, es decir, a los austriacos y los reinos germánicos, se firma el Tratado de Viena, por la cual Schleswig y Holstein, estos dos ducados, se los reparten entre austriacos y los germanos. Entonces, esto, sin embargo, fue más que un triunfo militar, fue como una prueba para los prusianos para comprobar su real poderío militar, renovarlo, mejorarlo en aquellas falencias que habían visto en esta guerra. La guerra de los ducados fue algo así como un experimento para los prusianos, ¿correcto? Entonces, a partir de esto, rápidamente Prusia comienza a movilizar, a ampliar sus ejércitos, declara, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, compran más armas, el gasto militar aumenta, el parlamento o el Reichstag protesta, pero el rey Guillermo I con su canciller, repito, Otto von Bismarck, simplemente no le hacen caso al parlamento y continúan esta política armamentística para prepararse para una guerra mayor. Y esta guerra va a desatarse en 1866, es decir, 2 años después de la Guerra de los Ducados. Y esta guerra ahora va a enfrentar a los prusianos con sus antiguos aliados contra los austriacos. Esta es la famosa guerra austro-prusiana, ¿no? La guerra austro-prusiana de 1866. La guerra de los Ducados fue en el 64, ¿no? Me confundí ahí, claro. La guerra austro-prusiana fue en 1866, ¿no? Y entonces, ya los prusianos, como te había dicho, habían mejorado su poderío militar, lo habían aumentado y van finalmente pues a triunfar en la batalla de Sadowa. Con esta batalla de Sadowa, los 38 reinos germánicos, la mayoría se unifican, ¿no? Y nace la Confederación Alemana del Norte. Solo quedaban unos cuantos al sur que aún mantenían su independencia y tenían aún sus dudas en que si les convenía o no unirse a los del norte. Pero lo importante es que tras el triunfo, repito, contra los austriacos en la batalla de Sadowa, por un lado en Prusia logra unificar todo el norte de Alemania en la llamada Confederación de Alemania del Norte. Pero hay que recordar, lo vimos la semana pasada, que en esa guerra austro-prusiana, Prusia contó con el apoyo, aunque no fue muy significativo en realidad, pero igual contó con el apoyo de Cerdeña-Piamonte, ¿no? Cerdeña-Piamonte que por su lado y en paralelo estaba luchando, liderando la unificación de la península itálica, ¿no? Y tras vencer, reitero, a los austriacos, que ganó Cerdeña-Piamonte. Recuerdas que con este triunfo Cerdeña-Piamonte le quita a Austria la región del Véneto, ¿no? La estratégica ciudad de Venecia, ¿no? Y es así pues como se va poco a poco configurando el imperio alemán. Y la siguiente y última guerra que va a finalizar la unificación alemana se va a dar en la llamada guerra franco-prusiana, la de 1870 a 1871. Hábilmente el Kaiser, no digo el Kaiser, discúlpame, el canciller Otto von Bismarck va a arrastrar a Napoleón III, que recordará ser el emperador de Francia en aquellos años, el del Segundo Imperio Francés, en este conflicto, arrastrando en este conflicto a la vez de que esos reinos germanos que estaban al sur y que aún estaban en duda si unirse o no a los alemanes del norte, finalmente, para enfrentar a ese rival común que era Francia, se unen militarmente y logran, liderados por el genial general prusiano Helmut von Moltke, derrotar a los franceses, ¿no? Sobre todo destaca la batalla de Sedan. En la batalla de Sedan, los alemanes vencen, el emperador Napoleón III es capturado, los ejércitos y los 38 reyes de Germania ingresan a Versalles, ¿no? Y en una sala llamada la Sala de los Espejos, simplemente proclaman el nacimiento de Alemania. Recién nace Alemania, ¿ok? Y quien era el rey de Prusia, Guillermo I, es proclamado por unanimidad por todos los reyes germanos que ahí estaban como emperador de esta nueva, de esta renacida Alemania. Emperador de lo que se llama el Segundo Reich. El primer Reich lo fundó Otto I. El segundo Reich es Guillermo I y el tercer Reich y el último lo va a fundar años después Adolf Hitler. Lo veremos el próximo año si Dios quiere. Entonces es así como se funda el Segundo Reich o el Segundo Imperio Alemán y Guillermo es considerado o proclamado como Kaiser, que significa emperador en Alemania. Y así concluye pues la unificación alemana y por otro lado, ¿qué le pasó a Francia, no? Francia es derrotada en la batalla de Sedan, como te dije, y esto marca el final del Segundo Imperio francés y el nacimiento de la Tercera República Francesa.
¿ok? Y un detalle adicional es que con ese triunfo, los alemanes le quitan, a través del Tratado de Frankfurt, que pone fin definitivamente a esta guerra, le quitan a los franceses la región estratégica de Alsacia-Lorena, estratégica por sus grandes yacimientos minerales, sobre todo de, de hierro, pero también porque le permitía en una futura guerra a los alemanes estar más cerca de París. Y eso lo vamos a ver la importancia de Alsacia-Lorena en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Obviamente este arrebato de los alemanes de Alsacia-Lorena va a generar en Francia esa sed de venganza, de revanchismo, ¿no? Van a tener que esperar hasta 1914, cuando estalle la Primera Guerra Mundial, para lograr recuperar Alsacia-Lorena. Pero bueno, esa es otra historia. Ok, chicos, hasta aquí los dejo. Espero que les haya servido este videito para que lo vean y puedan comprender mejor este tema de la unificación alemana. ¿Ok?